Estamos hablando en el libro de Génesis. Estamos hablando en el libro de Génesis y estamos viendo algunas cosas importantes en este libro de Génesis. Hemos comenzado viendo la vida de Jacob ahora, y hay una pregunta en nuestra lección: ¿puedo cambiar? Hermanos, la vida cristiana siempre es una constante de cambios. Entonces, hay veces pensamos que ya te convertiste, aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y ahí acabó la vida cristiana. Pero no es así. En el instante en que tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, es el inicio de la vida cristiana. Y de ahí en adelante tiene que haber cambios progresivos. No necesariamente a pasos agigantados, pero sí a paso firme. Me acuerdo bastante cuando participamos en una maratón, cuando éramos niños ahí en el colegio. ¿Cómo creen que se inicia una maratón de niños? Los niños, ¿qué piensan de la maratón? ¿Qué es un juego? ¿Qué es un juego? Y piensan que la maratón lo van a ganar cuando salen corriendo primero. Y me acuerdo que varios de mis compañeros salimos corriendo rápido para ganar la maratón. Y cuando llegamos recién a dar una vuelta, comprendimos que nos falta todavía 19 vueltas. Y estábamos ya cansados, porque la maratón se corre ¿de qué manera? Trotando, lento, no más, corriendo como loco. Y la vida cristiana es igual. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos y ¡pum! ¿No? Y sales y en unos cuantos segundos ya hiciste los 100 metros y ganaste. No, la vida cristiana es como una maratón larga y que se tiene que correr con paciencia, con perseverancia. Y la vez pasada estaba viendo parte de los Juegos Olímpicos. Había una competidora, si no me acuerdo, era africana, creo, al salir nomás se había caído casi y ya tenía como 400 metros de desventaja. Y lo que hizo ella es pararse y otra vez emprender la marcha. Empezó a avanzar, hasta que ya en la última vuelta ella estuvo casi en los primeros puestos. Y ya para llegar al final sobrepasó a todos y llegó. Entonces eso se llama perseverancia. Hay veces cuando uno se cae y dice, no, ya no puedo seguir, ya no puedo continuar. Es difícil, no creo que logre. Pero cuando uno tiene perseverancia, logra los objetivos. Y en la vida cristiana es igual. Tenemos que tener perseverancia. Las cosas no vienen fáciles. Todo lo que tiene que ver con disciplina no es fácil. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido la tabla de multiplicar fácil? ¿Se dan cuenta? No es fácil. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Practicar y practicar vez tras vez. Yo me acuerdo que mi profesor nos llamaba adelante. Muy bien, Juanca, ven para acá. La multiplicación. Empieza a decir, a ver, tanto. Fallaba. ¿Qué creen que te decía el profesor? Bueno, el profesor tenía un palito. Ven para acá. Me ponía las manos en la mesa y me tiraba un buen palazo. Y la próxima tenía que repasar más y tenía que repasar más. Y así,
uno va aprendiendo la multiplicación, van aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, la bicicleta, montar bicicleta. ¿Cuántos han aprendido a montar bicicleta así de la nada? O se han tenido que chocar, o raspar, o caer. Así es la vida cristiana. No tenemos que darle y darle y darle y seguir, porque realmente la vida cristiana es para seguir paso a paso a paso, no a pasos agigantados necesariamente, pero sí a paso firme, ¿no? A paso firme, y por eso es que enseñamos y tratamos de decirle, tenemos que caminar de esta manera para que podamos llegar a la meta. No a la meta de la salvación, porque gracias a Dios la salvación es gratuita. No escucho, Luchito. Es por gracia. La salvación es por gracia, la salvación es gratuita. Entonces no tengo que ganar mi salvación, o sea, no corremos para ganar nuestra salvación. Estamos corriendo para llegar bien, ¿no? Y cuando llegas ahí, digas, wow, llegaste y este es tu puesto y este es tu premio, y ese premio lo vas a presentar al Señor Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana. No es que estoy corriendo y cuando gano, ya gano mi salvación. Nadie va a ganar su salvación, ni con mucho correr, ni con poco correr. La salvación ya está segura. La salvación ya está fija para cada uno de nosotros. No hay marcha atrás con la salvación, porque la salvación es segura. Esto es a todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Muy bien, pero la lección 11 nos muestra que ¿puedo cambiar? Sí, podemos cambiar. Y nuestro versículo clave está ahí en nuestras hojitas, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Y todos los que tienen sus hojitas podemos leerlo, por favor. 2 Corintios 5:17 dice, todos ahí, todos juntos los que tienen ojito en sus Biblias, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez más, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es. Entonces, cuando un creyente, cuando una persona natural acepta al Señor Jesucristo, es una nueva criatura. Y la vez pasada les explicaba y les conté una anécdota de que yo compré un carrito y ese carrito era todo maquillado. Todas las llantas parecían bonitas porque le habían puesto una tapita a la llanta, y cuando saqué para cambiar, porque se reventó la llanta, se hizo un hueco, sacaron los pernos, solamente 2 estaban sujetando las llantas, los demás estaban oxidados, no servían, estaban robados. Y dije, mejor voy a revisar las otras llantas. Todas las llantas estaban igual, solamente tenían 2 tuercas con sus pernos bien, y todo lo demás oxidado. Pero con Dios, cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, somos nueva criatura. Como dice el dicho, borró y cuenta nueva. Entonces, todo lo anterior de nuestra vida, lo que hemos hecho, lo que ha pasado, Dios lo quita y nos entrega un nuevo cuaderno para escribir una nueva historia de nuestra vida. Pero quiero aclarar algo dentro de todo esto. Que Dios perdona nuestros pecados pasados es muy cierto. Dios los perdona todititititos, y de aquí en adelante también los tiene perdonados todos los que podemos cometer en el futuro. Pero quiero que sepamos, hay algunas consecuencias que vamos a tener que cargar con los pecados
anteriores. Supongamos que yo fui borracho. Estuve 20 años de mi vida en la borrachera. ¿Qué creen que puedo tener? ¿Qué enfermedad puedo tener? Cirrosis, una enfermedad al hígado, que el hígado se destruye. El Señor Jesucristo me salvó, me perdonó mis pecados. Pero mi cirrosis puede ser una consecuencia de mis pecados pasados. Y la voy a tener que soportar, sobrellevar por una mala vida, por renegar mucho, ¿no? O preocuparme mucho. ¿Qué pasa con los preocupados y los renegones? ¿De qué sufren? ¿De qué sufren? ¿De qué sufrimos los renegones? El estómago. El que para renegando, el que para preocupado, gastritis. ¿Te conviertes al Señor? Sí, pero puedes llevar una gastritis por mucho tiempo. Quizá en mejor condiciones, pero vamos a llevar las consecuencias de nuestra mala vida. Sí, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos asegurada la vida eterna, pero vamos a tener que llevar algunas consecuencias de nuestros pecados. Entonces, para eso Dios nos da el Espíritu Santo, para poder comprender y aprender y a sobrellevar estas cargas y poder caminar juntamente con Él. Y en la vida de Jacob hay muchas cosas muy negativas y que Dios tiene que ayudar a Jacob a cambiar. Por ejemplo, cuando él ya quiere caminar con Dios, quiere adelantar promesas. Y cuando él quiere adelantar promesas, le quiere robar la bendición a su hermano. Eso vimos la semana pasada. No quiere adelantar una promesa y roba la bendición. Yo les pregunto, ¿la bendición ya le había dado Dios a Jacob? Sí. ¿A quién se lo había dado incluso? A su mamá. Ni siquiera a Jacob, le dio incluso a su mamá y le dijo: en tu vientre hay dos pueblos ahí luchando. El mayor servirá al menor. Y Jacob, cuando nace, sale Esaú primero. ¿Y qué hace Jacob después? No, tú no vas a salir primero, le dice. Tú eres primero, pero yo te tengo agarrado del talón. Yo voy a gobernar. Imagínense cómo salió Jacob agarrado del talón de su hermanito. No sé cómo habrá sido ese nacimiento, bien complicado. Eran dos que estaban en el vientre, ahí peleando quién sale, y salió primero Esaú y Jacob lo tenía agarrado ahí y nacieron. Y su mamá, Dios le había dicho: el mayor servirá al menor, y Jacob será bendición para todas las naciones. Y ella habrá comentado a su hijo: esto va a ser así, mira. Y de repente también a su esposo. Bueno, cada quien. ¿Y qué vimos en otra oportunidad acerca de qué pasaba entre Isaac y Rebeca? ¿Qué pasaba entre ellos? Tenían preferencia entre sus hijos. Y dijimos: hermanos, tengamos cuidado eso en el hogar con nuestros hijos. Las preferencias entre los hijos nos van a dividir. Luego el papá va a estar con un hijo, la mamá con el otro hijo, y al final de cuentas el hijo engaña al papá, la mamá engaña al papá y se confabulan, y al final de cuentas es todo un problema. Entonces, por eso es muy importante que haya mucha honestidad en la casa, en la familia, en el hogar. Seamos transparentes, sin tener preferencia por los hijos, porque vamos a causar división entre los hijos, problema entre nuestros hijos, problema con nuestra esposa, nuestro esposo, si tenemos ciertas preferencias. Entonces, tengamos cuidado. Ya avanzando en sus hojitas, el punto número 2 habla acerca
del engaño, ¿no? Robando una bendición. Y hay veces, hermanos, en la vida cristiana pensamos que el fin justifica los medios. O sea, no importa cómo consigamos las cosas, pero el fin justifica los medios. En muchas ocasiones, el engaño es algo que hacemos uso nosotros los cristianos para conseguir algunas cosas. Y el engaño también está en nuestros hijos. Los hijos a veces engañan a los padres. Les contaba una anécdota de que una señorita había vino algunas oportunidades a la iglesia y le decía: mamá, estoy yendo a la iglesia. Y su mamá: ya, hijita, muy bien, muy bien. Y hasta que un día se presentó la mamá a la puerta de la iglesia y se fue. Adelante, señora, buenas noches, ¿qué necesita? Está mi hijita aquí en la iglesia. ¿Quién es su hijita, fulana? No ha venido. No, pero ella salió con rumbo a la iglesia y me dijo que estaba acá. Lo siento, señorito, pero no está aquí en la iglesia. La señorita salía de su casa: mamá, estoy yendo a la iglesia, mamá, estoy yendo a la iglesia, y nunca llegaba a la iglesia. En una o dos ocasiones, con las amigas que le invitaron, llegó. Pero después ella sola se autoinvitaba, para ir a una fiesta, ¿no? Pues nunca llegaba a la iglesia. Y la mamá le descubrió y tuvo que dar su sermón a la hija. Y a nosotros también nos decía: pero ¿y usted? Pero nosotros no sabemos. Usted le da permiso, pero yo no sé. No voy a recogerla desde la casa, traerla aquí a la iglesia. Entonces, muchas veces engañamos para conseguir algunas cosas. Y a veces pensamos: el fin justifica los medios. Incluso para lograr cosas buenas, hay veces hacemos el engaño. En cierta ocasión, repartiendo algunas cosas, y cuando vemos de que hay algo bueno y bueno, nadie lo ve, lo metemos al bolsillo y ya, ¿no? O sea, pero es una donación. Pero a nadie le afecta esta donación, porque no te cuesta ni a ti ni a mí. Y agarramos y ponemos al bolsillo y lo llevamos. Entonces, son pequeñas cosas que a veces queremos decir: el fin justifica los medios. Pero en la vida cristiana tenemos que aprender a ser transparentes. No, el fin justifica los medios. Otra cosa que hemos estado escuchando y se habla bastante, por ejemplo, dice: la necesidad obliga a robar. ¿Y eso es cierto? ¿La necesidad obliga a robar? ¿O la necesidad te debe obligar a qué? A trabajar, no a robar. Pero a veces decimos: bueno, es que es la necesidad, pobre gente, ¿qué va a hacer? Tiene que robar. No. Si tenemos necesidad, tenemos que trabajar más, tenemos que esforzarnos más. Pero hay veces, como dice el dicho, el fin justifica los medios. No, como cristianos no podemos hacer. Y Jacobo hizo uso de que el fin justifica los medios. Para obtener la bendición de su padre, lo engañó juntamente con su mamá, y él se vistió de pieles, se puso una cosa, hizo la comida, engañaron a su papá, recibió la bendición. El fin justifica los medios. No, como cristianos no podemos hacer eso. Punto 3, avanzando un poquito, nuestro servicio condicionado, ¿no? En el punto 3, en las hojitas, pactando por provisión. Hay veces en nuestro servicio queremos condicionar a Dios: Señor, mira, si tú me bendices, yo voy a trabajar en la iglesia. Si tú me das un nuevo trabajo o un mejor trabajo, yo voy a hacer mejor así, yo voy a ofrendar más, y esto y el otro. Y estamos siempre condicionando a Dios nuestro servicio, nuestra permanencia, nuestra fidelidad, con que Dios tiene que hacer nuestro capricho y nuestro deseo. Y con Dios no funcionan así las cosas. O sea, no podemos condicionar a Dios nuestro servicio, nuestra fidelidad, y decirle: Señor, si tú me das un buen trabajo, cuando consiga esto, cuando consiga el otro, yo voy a hacer más bien, voy a venir más a la iglesia, voy a ofrendar más.
Yo les pregunto, y ha pasado en muchas de ocasiones en cada uno de nosotros: pastor, hermanos, oren por mí porque no tengo trabajo. Muy bien. Oramos y consigues trabajo. ¿Y qué pasa? Ya no vienes a la iglesia. Ya conseguiste trabajo, pero ahora tienes tanto trabajo que ya ni tiempo tienes para la iglesia. ¿Sucede o no sucede? No sucede muchas veces. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso, en una oportunidad, semanas antes, yo les entregué una hojita y les entregué para que cada uno evalúe. Y le dije: ¿qué es tu prioridad? ¿Tu prioridad es estar en la iglesia, por ejemplo? ¿Tu prioridad has puesto en tu corazón, Señor, que asistir a tu casa sea mi prioridad? ¿O eso es lo último que dejas? A ver, tengo que lavar la ropa, tengo que cocinar, tengo que hacer las compras, tengo que hacer esto, tengo el otro y el otro. Bueno, y si me sobra tiempo, trataré de leer mi Biblia. Si me sobra tiempo, trataré de orar. Y si me sobra tiempo, iré a la iglesia. O sea, Dios es el último punto en nuestra agenda después de todas nuestras cosas. Y hermanos, eso no debe ser en ninguno de nosotros. Como cristianos, Dios no debe ser el último punto de la agenda. El primer punto de nuestra agenda, ¿quién debe ser? Dios. Y de ahí comienzas con todas las cosas, con tu trabajo, tus estudios, tus relaciones. Hay veces cuando uno está enamoradito, más para tiempo con la enamorada que de repente tiempo con su Biblia, tiempo para leer, para orar, para asistir a la iglesia. Hay que tener cuidado. Muy bien. Pactando por provisión, ¿no? Es un servicio condicionado. Vamos a ver ahora en nuestras hojitas rápidamente, practicando el engaño. Practicando el engaño. Vamos a ver qué pasa. Esa partecita que le estoy poniendo es rechazando la provisión de Dios. ¿Ya? Rechazando la provisión de Dios en practicando el engaño. La letra A dice: escogiendo una esposa. Escogiendo una esposa. En Génesis 29, 1 al 30, otra vez Jacob tomó en sus manos los asuntos para asegurarse que recibiría la esposa que quería, puesto que no podía divorciarse de Lea, y ya que estaba resuelto a conseguir a Raquel, decidió quedarse con las dos. Alboroto y conflicto fueron problemas permanentes en la familia de Jacob, porque rehusó aceptar la provisión de Dios al escoger su cónyuge. Vamos a buscar Génesis 30, 1 y 2, por favor. Génesis 30, 1 y 2. Sí, Génesis 30, 1 y 2, por favor. Alguien que lo lea, por favor. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de su vientre? Muy bien, lo que está pasando aquí, para contarles parte de la historia, para comprender, Jacob se había enamorado de Raquel. Jacob se enamoró de Raquel, y cuando se iba a casar, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con Jacob? Lo engañaron al pobre Jacob, ¿no? Ya está en la noche y muy bien, ahí está tu esposa, y entraron, y en la mañana, ¡tadán!, sorpresa, es Lea. Jacob decepcionado dice: pero Lea, no, yo trabajé por Raquel, yo amo a Raquel y no a Lea y esto. Y Labán le dice: no, aquí
la mayor no se puede casar después de la menor, entonces tenías que casarte primero con Lea. Y bueno, y Jacob dijo, bueno, ya, también quiero a Raquel, entonces voy a trabajar. Trabajó otros 7 años, muy bien, y llegó a trabajar y se juntaron, muy bien, tuvo 2 esposas, lo cual no era la voluntad de Dios. Tengamos presente, no era la voluntad de Dios, pero lo permitió. Entonces, después que ahora ya están casados, ¿qué pasa con Raquel? Según el versículo que acabamos de leer. Era estéril, no tenía hijos. Ahora vamos a buscar otro pasaje, Génesis 35, 23 al 26, por favor. Génesis 35, 23 al 36. 23 y 24 nomás para cortar un poquito. Génesis 35, 23 y 24. Alguien que lo lea rápidamente, por favor. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Muy bien. Miren, Jacob trató de hacer su voluntad y trató de rechazar la provisión de Dios de su esposa. Digo, trató de rechazar, y quizás no comprendemos muy bien todas las cosas que suceden, pero yo les pregunto, ¿de cuál de las 2 esposas creen que vino el Salvador? Según ese pasaje, lean ahí. Quizá para darles una ayudadita. De Judá nace el Señor Jesucristo. De la tribu de Judá nace. ¿De dónde son los sacerdotes? De la tribu de Leví. ¿Y de quiénes son hijos Judá y Leví? De Lea. De la despreciada, de la esposa despreciada. Dios tenía un plan. De ahí voy a traer al Redentor. De ahí van a salir los sacerdotes. De ahí van a salir los profetas. O sea, Dios ya le había dado la esposa que merecía, o la esposa que él necesitaba. Pero él trató de cambiar los planes de Dios y dijo, yo quiero aferrarme a lo que yo deseo. Y hay veces, hermanos, al aferrarnos a lo que yo quiero, a lo que Dios tiene planeado, entramos en conflictos. Hay veces es más fuerte lo que yo quiero que lo que Dios ha planificado para nosotros. ¿Y cómo podemos entender el plan de Dios? Bueno, caminando con Dios, leyendo su Biblia, orando, vamos a poder tener claridad para poder aceptar la voluntad de Dios cuando se presente. Pero cuando no oramos, no leemos su palabra, no buscamos a Dios, ¿cómo queremos tener claridad? ¿Cómo queremos tener luz para poder ver los planes de Dios? Entonces, por eso es importante que nosotros busquemos un poco más para poder, a Dios, para poder saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La letra B en sus hojitas. La letra B en sus hojitas. Y al punto número 4. Ganándose la vida. Alguien que pueda leerlo, por favor. Como ya hemos aprendido, Dios había prometido bendecir a Jacob incondicionalmente, y esa era la razón por la que el rebaño de Jacob creció rápidamente. Todo este tiempo Jacob atribuyó el crecimiento a Dios, pero es muy posible que pensara que sus artefactos fueran un factor. Muy bien, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando. Vamos a buscar Génesis, por favor, 30, otra vez, Génesis 30.
Génesis 30, 37, por favor. ¿Sí? Génesis 30, 37 lo tenemos. Dice así: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Y así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía en su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Ahora, ¿qué está pasando aquí con Jacob? Labán, muy bien, le dice: muy bien, hijo, ya vas a trabajar para mí, ahora esto va a ser tu salario. Las ovejas que salgan con manchas negras, listadas, y así, y así, todas las manchadas, eso va a ser tu sueldo. Y las que son blanquitas, claritas, de un color entero, esas son mías. Y normalmente no hay muchas ovejas que salen con muchas manchas. Entonces Jacob, dice, agarraba unas ciertas ramas de algunos árboles, y cuando iban a tomar agua, ponía esas varitas ahí en el agua, y las ovejas iban a tomar y procreaban. Entonces salían las crías, sean ovejas blancas o oscuras, salían así, con manchas y todo. Entonces él iba poniendo ahí, usando ese artilugio, vamos a decir, para que nazcan más ovejas así. Y empezaba a crecer, y entonces todos sus rebaños son manchadas, negritas, listadas. Estas son mis ovejas. Los demás, blancos, son para lavar. Entonces ya, muy bien. Y otra vez, cuando eran las más fuertes, otra vez ponía ahí Jacob, y procreaban, y las más fuertes, cuando venía la débil, no les ponía nada. Entonces las ovejas para Labán eran las más débiles, las blancas, pero sus ovejas iban creciendo, aumentando y aumentando. Hasta cierto punto él diría: no, estoy haciendo este artilugio, y entonces con esto está pasando de que mis ovejas aumenten. Pero realmente, ¿quién le había dicho que iba a aumentar su riqueza? Dios. Pero hay veces, hermanos, queremos usar de ciertas cositas para que nuestra riqueza aumente o nuestro trabajo mejore, pero vamos en contra de la voluntad de Dios, porque estamos usando cosas que no debemos, y debemos tener un poquito de cuidado, porque ahí Jacob está tratando de ganarse la vida a su manera. Y hermanos, incluso de ganarnos la vida a nuestra manera, debemos ver que sea de la manera de Dios. En una oportunidad les conté de un hermanito que él trabajaba en Lavacus por años. Él era jubilado ya de Lavacus, y resulta que parte de su pago le tocaba mensualmente una caja de cerveza. Entonces el hermanito iba a la tienda. Yo soy cristiano, yo no tomo cerveza, por si acaso decía. Iba con su caja a la tienda, le vendía la caja. Vecino, le vende esta caja de cerveza. Muy bien, entonces, ¿cuánto es? Ya tanto. Ya tengo para mi viejo. Entonces él quería ofrendar y diezmar de lo que él vendía su caja de cerveza. Pero pastor, yo no lo tomo.
yo no lo estoy tomando, yo lo estoy vendiendo ahí a la tienda y esto quiero dar como una ofrenda para la iglesia. ¿Qué opinan? ¿Correcto, incorrecto, está bien, está mal? Hermanos, muy bien, es incorrecto, porque no es lo saludable delante de Dios, porque no es un dinero que está viniendo de algo bien habido, ¿no? Claro, tú no lo tomas, pero estamos envenenando a otros. No, así no debe ser la vida cristiana. Si somos cristianos en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Aún hasta en esas cosas tenemos que ser cristianos honestos. No podemos ofrecer a Dios usando medios que no son agradables delante de los ojos de nuestro Dios. Muy bien, ahora vamos a avanzar un poquito. Ahora la letra C dice dejando el pueblo. La letra D es dejando el pueblo. A veces, ante las instrucciones también, nosotros queremos poner nuestras condiciones con Dios. La letra C dice, un ángel vino a Jacob y le dijo que Dios quería que regresara a Canaán. Jacob debía de obedecer inmediatamente, más bien esperó. Jacob todavía no había aprendido a depender del Señor. Vamos a buscar esta partecita, por favor. Génesis 31, del 17 al 21, por favor. Génesis 31, 17 al 21. Lo leo, ustedes siguen con la vista, por favor. Dice, entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y pasó en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Ahora aquí otra vez volvemos a ver a Jacob engañando. Dios le había dicho, Jacob, regresa a tu tierra, yo te voy a bendecir, yo te voy a llevar con bien hasta la tierra de tu parentela, hasta donde están tus padres, vas a regresar con bien. Pero Jacob, ¿qué dice? Pero si le aviso a Labán, mi suegro, de repente me mata, me cobra, me quita las ovejas y esto y el otro, y huye, dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Otra vez él trata de ocultar cosas, y hermanos, como cristianos debemos aprender siempre a depender de Dios y a decir la verdad. Porque a veces tratamos de ocultar, tratamos de no decir las cosas plenamente para no tener muchos problemas, no tener dificultades en el trabajo, en el colegio, en los estudios. Me acuerdo bastante, yo me convertí más o menos a la edad de 13 años, 13, 14 años, acepté al Señor Jesucristo. Y cuando tuve que ir al colegio, tuve que presentarme como cristiano, y costaba, hermanos, les voy a ser honesto, costaba decir en el colegio, soy cristiano y por eso no hago esto. Entonces, cuando tú te presentas como cristiano en el colegio, suceden varias cosas, buenas y malas. Las buenas es que ya te identificaste como cristiano, ya saben de que ahí hay alguien que no va a hacer las mismas cosas que los demás. Pero las cosas que vamos a llamar un poquito malas es que todo el mundo te va a estar vigilando, viendo a qué hora hace algo malo este bandido, ¿no? Y todo el mundo me estaba mirando, todo el mundo me miraba. Y un día, menos pensado,
Siempre hay discusiones en el colegio y ustedes deben saber también por experiencia personal que siempre hay peleas, siempre hay broncas. Y en una de esas yo estaba tranquilo en mi mesa, ahí sentado en mi silla, estaba todo tranquilo y alguien empezó a molestar. Yo no le dije nada. Y otra vez me volvió a molestar y empecé a enojarme un poquito. Y otra vez volvió a molestarme y yo le miré y salió ajos y cebollas de mi boca. ¿Y qué creen que pasó luego? Los que escucharon, sorprendidos, dijeron: ¿qué? ¿Así son los evangélicos? ¿Que así hablan los evangélicos? ¡Wow! Yo no sabía dónde esconder la cara. Había cometido una imprudencia, no supe controlar la situación y pedir que Dios me ayude y que Él tome la venganza y no venganza por mi propia cuenta. Entonces, hay veces el decir la verdad, decir las cosas: yo soy cristiano y esto tengo que hacer y esto debe ser mi manera de hacer las cosas, entonces nos crea dificultades. Por ese motivo, entonces es mejor que nosotros confiemos en Dios y siempre por delante la verdad, por delante nuestro testimonio como cristiano. Y vas a ver que en muchas ocasiones ya no te van a presionar mucho a que hagas tal o cual cosa, porque ya tú has puesto tus lineamientos. Pero para poder estar firme en tus lineamientos tienes que estar como Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni el vino que el rey bebía. Propuso en su corazón no contaminarse. Hermanos, cuando nosotros determinamos en nuestro corazón servir a Dios, amar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios sobre las cosas, sobre las situaciones, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros estudios, Dios también te va a dar la oportunidad de caer en gracia, porque estás honrando a Dios y Dios dice: yo honro a los que me honran. Entonces, cuán importante es que nosotros honremos a nuestro Dios de esa manera. Pero tú tienes que tomar la decisión de honrar a Dios. Y vas a ver de que se hace un poco más fácil tomar decisiones en la vida cristiana. Muy bien, avanzamos un poquito. Número 5. Oye, número 5. Ahora sí viene algo que le tiene que hacer reflexionar a Jacob. Entre la espada y la pared. Hermanos, recién hay veces cuando nos ponen entre la espada y la pared, recién nosotros podemos saber de qué estamos hechos. Porque cuando la vida cristiana es fácil, monótona, sin mucha acción, vamos a decir, sin mucha presión, toda la vida cristiana se hace fácil. Por ejemplo, hermanos, muchos años atrás, por los años 80, más o menos, si no me estoy equivocando, sí, más o menos en los años 80, donde la Unión Soviética, lo que era esa Rusia antigua, la Unión Soviética, allá era prohibida las iglesias cristianas, era prohibido leer la Biblia y perseguían a los cristianos en la Unión Soviética. Y había unos libritos que imprimían algunos hermanos que habían escapado de Rusia para tratar de ayudar a los hermanos allá en Rusia, y imprimir Biblias y tratar de llevarles escondidamente. Y lo interesante de estos hermanos es que
Ellos no podían reunirse como nosotros, o sea, ellos no podían tener un templo donde venir y poder cantar y poder leer la Biblia y orar, no podían. Entonces cada vez que ellos se iban a reunir, se tenían que ir a un bosque. Entonces imaginemos que tenemos que salir de aquí a un lugar descampado. ¿Dónde sería un lugar descampado por acá? A la chacra, por ejemplo. Y ahora, entonces tenemos que todos, en vez de venir aquí, vamos a reunirnos en la chacra. Pero eso sí, que nadie te vea que estás yendo en grupo. Tienes que ir por aquí, por allá, cuidadosamente, y llegamos todos a la chacra. Estamos todos reunidos. ¿Hay bancas? No hay bancas. No hay bancas. Todo el mundo tiene que jalar su piedra. Jalaban sus piedras, se reunían, se sentaban. Y hay veces, hermanos, allá en Rusia, en aquel entonces, las Biblias eran confiscadas, quemadas, botadas, y no podías tener un ejemplar de la Biblia. Es interesante que en muchas casas ahorita de nosotros hay más de una Biblia. Alguien que tenga 2 Biblias en casa, 3, 4. Tenemos varias Biblias en casa, pero en ese entonces la Biblia era requisada, confiscada, quemada, y no podías tener. Los hermanos, para poder proteger sus Biblias, rompían las hojas de sus Biblias y las guardaban en lugares donde no les podían encontrar, en el zapato, en la secretera, y llevaban su Biblia por páginas. Entonces cuando se reunían, ¿qué página tiene? Ya yo tengo Génesis 1 y tú Génesis 2, ya nos juntamos para poder leer Génesis 1 y 2, y el otro tenía Efesios capítulo 3, el otro tenía, y así trataban de juntar sus Biblias. Y la iglesia en Rusia en aquel entonces era una iglesia fuerte, creciente. Y de ahí, cuando ya se cayó todo, la URSS, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cayó y se independizaron. El cristianismo tuvo libertad de religión. El cristianismo en Rusia ha caído bastante. Ahora, nosotros aquí en Perú tenemos esta libertad religiosa. Gracias a Dios, con el aforo que nos han dado, creo que es un 40%, 50% podemos estar. Pero hay veces, aún así, aunque tenemos libertad religiosa, ¿qué pasa? No venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia. Entonces, solamente, hermanos, cuando Dios nos pone entre la espada y la pared, ahí podemos recién, o mejor dicho, a veces ahí recién tratamos de decir: Señor, bueno, ya no tengo a dónde huir, ya no tengo otro lugar donde apoyarme, entonces quiero estar contigo. Pero hermanos, no lleguemos al punto de estar entre la espada y la pared para confiar en Dios, porque Él siempre va a ser fiel, siempre va a estar con nosotros en todos esos momentos. Número 5 de sus hojitas. En vez de orar pidiendo la ayuda de Dios, Jacob trató de defenderse contra el ataque de Saúl. Finalmente reconoció que la astucia no le ayudaría. Jacob vino a Dios bajo las condiciones de Dios. Ahí, cuando uno está entre la espada y la pared, a veces recién empezamos a comprender realmente lo que Dios quiere con nosotros. Buscamos Génesis 32:6 y dice así, Génesis 32:6: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: y si viene Esaú contra un campamento y lo ataca,
el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu casa, a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ahora, ¿qué pasa? Ahora él ya no está con engaños, ya no está robando, ya no está condicionando, ahora está pidiendo al Señor: Señor, ahora estoy en tus manos y haz como tú quieres que se hagan las cosas. Quería de repente salvar la situación con su hermano Esaú. La letra A en sus hojitas. Jacob viene a Dios. Jacob oró a Dios, confesó su indignidad de la misericordia de Dios y pidió liberación del juicio inevitable, o sea, de su hermano. Pero vemos que todavía no había llegado por completo. Continuó con su plan de apaciguar a Esaú en vez de confiar en Dios para su protección. Y ahí es donde hemos leído que se para en 2 campamentos porque todavía está su temor. Todavía falta ceder un poquito a Dios. Letra B, Jacob y el Señor. En los versículos 24 al 30 leemos el relato de Jacob luchando con el ángel de Jehová. Jacob no estaba luchando con Dios, sino Dios con Jacob. La lucha era la manera de Dios de quebrar la oposición de Jacob. Finalmente Jacob fue reducido a darse por vencido. En este punto Jacob llegó a entender que Dios estaba en el control. Desesperado clamó que Dios lo salvara. Eso fue el momento en que Jacob se convirtió. Vamos a buscar Génesis 32, 25, por favor. Vamos hasta el 22. 32, 22, por favor, para leer esta parte acerca de la pelea de Jacob con Dios. 22 al 28. Génesis 32, 22 al 28. Lo leo para ir avanzando. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Oye, quiero explicar algunas cosas aquí porque van a haber preguntas acerca de qué pasa. Hay un hombre, hay un varón, dice, se presentó un varón que estaba luchando con Jacob. Y dice que estaba solo Jacob. Y hermanos, hay veces en la soledad es donde podemos tener
recién la mente un poco más abierta para comprender qué es lo que Dios quiere. Porque cuando estamos entre tantas cosas, hay veces no vemos la presencia del Señor. Ya Jacob estaba ahí solo, entre la espada y la pared. Tengo a Esaú por allá, con 400 hombres, toda mi familia, todo mi ganado, mis hijos. Estoy en un problema. Estaba ahí solo porque ya los había despachado y comienza una lucha entre un varón de Dios con Jacob. Según los estudios que se hace, ese varón de Dios era una teofanía, era Dios mismo que se había hecho hombre, que estaba peleando con Jacob. Y sucede que mientras que están peleando, entonces dice que no podía vencerle a Jacob, no podía vencerle. Entonces la pregunta es, ¿Dios no podía vencerle a Jacob? Bueno, sí podía. La cosa es esto. Cuando un padre, por ejemplo, quiere enseñar a un hijo, y estamos ahí en algunas ocasiones con Cecita, papá, quiero pelear contigo, a ver, enséñame cómo es pelear. Entonces César empieza a forcejear y yo le empiezo a forcejear y él me gana. ¿Es cierto que me gana? No. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dejando ganar, pero a la vez le estoy enseñando cómo tiene que hacer las cosas. Dios también, cuando lo agarró a Jacob y empezaron a luchar, quería enseñarle cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces ahí los dos forcejeando, Dios entiende y sabe que si Dios usa toda su fuerza, ¿qué va a pasar con Jacob? Lo va a destruir. Entonces Dios le dice, muy bien, ganaste, te dejo ganar esta vez. Pero para que entiendas de que yo soy el que tiene el control, ¿qué le hace? Le descoyunta la cadera, ¿no? El muslo acá y se le cuelga. Y no sé a cuántos les ha pasado que se han caído y han tenido un golpe, o cuando te han metido un rodillazo aquí en el muslo. Es un dolor bien rico cuando juega fútbol, ahí, ¡pam!, que te dé un rodillazo. Ahora que te descoyunte, ahí quedó Jacob. Ya, pero dime quién eres, y si no, bendíceme, y si no, no te dejo. Él ahora ya no estaba robando una bendición, estaba clamando por la bendición de Dios, porque reconoció que quien estaba con él era Dios. Y esta vez ya no roba la bendición, y ya no es una bendición robada de su padre. Dios mismo le bendice. Te bendigo, ahora sí déjame. Es un padre que está corrigiendo a un hijo, enseñándole que a pesar de que tengo todo el poder para hacer las cosas, pero te dejo ganar, pero te estoy enseñando y yo tengo el control. Entonces ahí Jacob se da cuenta y dice, he visto cara a cara a Dios y he sido librado. Por eso se llama Peniel aquel lugar. Entonces esa es la explicación acerca de Jacob, y en ese encuentro ahí es donde él completamente cambia su vida. Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob, suplantador. Tenía que ser el suplantador. No vas a ser ya más el suplantador, vas a ser Israel. Tu nombre será Israel, padre de muchedumbres. Entonces vemos que realmente cuando uno encuentra un momento con Dios, Dios puede transformar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas completamente y hacer de nosotros
nuevas personas con nuevas ideas, con nuevas decisiones, con nuevas aspiraciones. Pero necesitas ser confrontado por Dios. Y no solamente confrontado por Dios, sino que tú aceptar esa confrontación. Porque a veces somos indiferentes, te hacen el alto y como bueno, no, eso no es conmigo. Pero Dios está llamando, Dios está buscando una confrontación. Pero quien tiene que ceder a su voluntad eres tú. Así como Jacob llegó al lugar oscuro solo y Dios se presentó ahí para empezar a disciplinar, a moldear a la manera de Dios. Y él tuvo que ceder su voluntad, a pesar que luchó, pero en esa lucha aprendió que quien tiene el control es Dios. Y hermanos, hay veces que queremos seguir luchando y luchando y luchando. Después de luchar con Dios es momento de rendirse, rendirnos ante Él, ante su voluntad, ante lo que Él quiere, en nuestras circunstancias, en el trabajo, en lo que escogemos, en lo que amamos y en lo que queramos decidir, que sea Dios quien tome el control. Y hemos visto que de ahí en adelante Jacob fue una persona diferente. Terminando, la letra C en sus hojitas le da un nombre nuevo. Su nombre viejo, Jacob, que literalmente significa suplantador, fue cambiado a Israel, que significa príncipe con Dios. Y punto 6, el hombre nuevo. En Génesis 33, 17 al 20, nos dice que Jacob edificó un altar y declaró que Dios era su Dios. Le dijo a Dios que le serviría, y eso es lo que hizo. Vamos a buscar Génesis 33, 17 al 20. Muy bien, del 17 al 20. 33, 17 al 20. Todos juntos vamos a leer este pasaje, por favor. 2, 3. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Esto es, dice, el Dios de Israel. Y de ahí él dijo: tú eres mi Dios. Tuvo un momento en que se tuvo que rendir delante de Dios para poder hacer las cosas bien. Hermanos, es tiempo de rendirnos delante de nuestro Señor, decirle: Señor, toma mi vida. Quizá hasta este momento yo he estado luchando, hasta este momento he estado queriendo tomar el control, mis decisiones, hacer a mi manera, con engaños, con fraude, con muchas cosas. Pero te pido que ahora tú seas mi Dios. Sé el Dios de Israel. Y lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. Ojalá que Dios pueda ser tu Dios, pueda ser tu Señor, el que tome el control en tus decisiones, el control en todas aquellas cosas que necesitas hacer para cambiar. Terminando, atrasito dice: por fe. Número 7. Jacob comenzó mintiendo, suplantando y robando, pero terminó como un ejemplo de fe. Hermanos, nuestra historia puede ser diferente cuando nosotros le dejamos a Dios escribir nuestra historia. Hay veces nosotros mismos escribimos nuestra historia y nuestra historia tiene un
un final diferente, pero cuando Dios escribe nuestra historia será de la manera en que Dios quiere. Entonces hay que rendirnos ante nuestro Dios. Aquellas cosas que de repente todavía están en tu corazón, en tu mente, con tus luchas, y que todavía no te deja pensar en claro. Yo te animo, analiza. Si estás en una lucha con Dios, ríndete a Él y decide entregarle todo tu ser, todos tus pensamientos, todos tus anhelos, y Él va a hacer nuevas las cosas para que tú puedas decidir mejor, caminar mejor. Que Dios nos ayude a tomar las sabias y mejores decisiones.